Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar respecto a la función legislativa en el Ecuador. La función legislativa es el órgano, llamémoslo así, congresos o asambleas que existen en cada uno de los países. En el caso nuestro existía lo que era el Congreso y el Senado, o sea, era un organismo bicameral. A partir de la constituyente en el 2008 se crea un solo organismo, unicameral, que le llamamos Asamblea Nacional. Es esa representación política que tiene todo el país. Se eligen todos los miembros de este organismo, son electos por votación popular. Acabamos de pasar precisamente ese evento. Ahora el 7 de febrero fueron seleccionados 137 representantes a la Asamblea Nacional del Ecuador. ¿Cómo o quiénes integran esta asamblea? Primero, la Asamblea Nacional, su sede principal es la ciudad de Quito y por lo general en todos los países es la capital de cada país, donde está la sede de cada uno de estos organismos. ¿Cómo se integra nuestra Asamblea Nacional? Hay dos tipos de asambleístas. Bueno, serían tres tipos en realidad. El asambleísta nacional, el cual se elige a nivel nacional, valga la redundancia, estamos hablando de 15 representantes. Los provinciales, en nuestro país son 24 provincias, las cuales tienen derecho a elegir a 2 representantes. Y por cada 200 habitantes o una fracción superior a 150.000 habitantes, se puede elegir un representante más. Por eso en algunos sectores como Guayaquil y Quito se elige el mayor número de representantes. Y allí lo dividimos por distritos, ¿ya? Entonces en Guayaquil hay un número de distritos y en Quito hay otro número de distritos. En total elegimos 137 representantes. Y nos faltarían los representantes del exterior, ¿ya? Que los representantes del exterior estamos hablando de 2 por Europa y Oriente y Oceanía, 2 por Canadá y Estados Unidos y 2 por Latinoamérica y el Caribe. ¿Ok? Entonces ahí sumamos los 137 representantes. ¿Cómo se conforma la asamblea? La asamblea en pleno es la reunión de los 137 representantes, los cuales están dirigidos por una junta directiva, llamémoslo así, que es un presidente, 2 vicepresidentes, un secretario general, ¿ya? Ese presidente y esos vicepresidentes son elegidos por la mayoría de votos y son postulados por ser los miembros más votados durante el periodo electoral, ¿ya? Existen 2 formas de elegir nuestros representantes a la asamblea. Son 2 métodos prácticamente de cómo se realiza: el método de Home y el método de Western.
El método de Holmes se vota por persona. Se nos entrega la papeleta y podemos elegir, según el número de representantes que nos toque por provincia, ¿ya? Podemos elegir uno de cada partido, si nos simpatiza. Entonces, en ese caso diríamos, podemos votar por el partido amarillo 1, por el rojo 2, por el 3 por el azul, en fin, ¿ya? Y no importa la posición, como se encuentren los candidatos en cada una de las listas. Entonces tú puedes votar por el primero, por el segundo, por el tercero, por el cuarto o el quinto, dependiendo. ¿Ya? Y tiene una valoración el voto individual con el voto plancha. Recordemos que el voto plancha es el voto total por los números que existen en la lista. Y se reparte de la igual manera. Quienes más votos tengan serían los que ganen los escaños para la representación en la asamblea. Ese es el método que nosotros llamamos el método de Holmes. ¿Sí? Ahora, el método de Weston tiene otro sistema y es el que se aplicó ahora en esta última elección. El voto se hace en plancha, por lo tanto el voto va para la lista, para el partido, ¿sí? Entonces, para esa lista va el voto que tú das y se contabiliza es por lista, no por voto individual. Para designar los escaños, el escaño es el puesto en la asamblea, ¿sí? Entonces, para designar los escaños en cada una de las listas se usa la siguiente metodología. El más votado sería el primer puesto. Luego, el total que obtiene la lista, para saber el número 2, se va a dividir por 3, luego se divide por 5, y luego se divide por 7, luego se divide por 9, y así sucesivamente. Impares se divide por impares. Entonces, ejemplo, si una lista obtiene 25,000 votos y queremos saber si tiene derecho a un segundo escaño o a una segunda curul, que también les llamamos, entonces hacemos lo siguiente. Ya sabemos que por los 25,000 votos tiene un puesto, tiene un escaño, tiene una curul. ¿Ok? Se divide por 3, porque queremos saber si la segunda tiene derecho a ese escaño, a esa curul. Entonces dividimos 25 por 3 y nos da 8,000 y pico. Esos 8,000 más el poco que nos da, lo revisamos con la siguiente lista. Si es menor a ese valor, se obtiene el segundo escaño. Si es mayor, ese segundo voto se le da, ese segundo escaño, se le da a la otra lista, y así sucesivamente. Entonces, primero miramos todas las listas, cogemos todos los valores, ¿sí? Y vamos dividiendo. Entonces, si todos los de la cabeza de lista tienen votos superiores a la división por 3, todos los primeros, o sea, según lo que corresponda, esos irían a la asamblea. Pero si yo al hacer la división obtengo mayor número que cualquiera de las otras listas, yo tendría derecho a ese segundo puesto, y así sucesivamente. Si quiero saber si tengo derecho al tercero,
tendría que dividir por 5 y ver si esa división es mayor que cualquiera de los números que tenga cada una de las listas en su primer renglón. ¿Ya? Es muy difícil que eso suceda, pero generalmente se pueden obtener 2, máximo 3 escaños, ¿ya? Según el número de votos. Lo hablo a nivel provincial. A nivel nacional también se aplica el mismo método, ¿ya? Entonces, damos un ejemplo. En la provincia de Imbabura son 4 representantes, ¿ya? Resulta que la lista 1 obtuvo 45.000 votos. La lista 2 obtuvo 25.000. La lista 3 obtuvo 11.000 y la lista 4 obtuvo 9.500. ¿Qué sucede? Que como la primera lista obtuvo 42, yo lo divido por 3 y estamos hablando casi de 11.000 votos. Estamos hablando casi de 13.000 votos, 14.000 votos, más o menos. Entonces, si se da ese caso, esa lista va a obtener mínimo 2 escaños, porque la lista 3 obtuvo 11.000 o 12.000 votos. Pero si esta supera, entonces va a tener 2 escaños, porque tenemos la segunda lista que tuvo 25. Entonces ellos van a tener un escaño. Y el tercer escaño, si todavía la división de la lista 1 supera la lista 3, entonces tendría derecho también a ese tercer escaño. Aquí no sucedió sino una sola vez con Rafael Correa. En esta ocasión sucede que 4 listas diferentes de 4 partidos diferentes obtuvieron los 4 escaños. ¿Ok? Esa es la forma como se eligen los representantes a la Asamblea Nacional. ¿Por qué periodo se eligen nuestros representantes? Los representantes a la Asamblea Nacional se eligen por 4 años. Tienen derecho, según la nueva Constitución, tienen derecho a ser reelegidos por una sola vez, o continua, o separada por un periodo, 2 periodos, 3 periodos, ¿cierto? Pero en este caso podemos decir por un periodo. Entonces, aquellos que ya pasaron y hayan estado 2 veces en la Asamblea Nacional, ya no pueden ser candidatos a la Asamblea Nacional. Pero quien estuvo por primera vez, en esta ocasión sí podría participar de nuevo. ¿Ok? Entonces, 4 años de periodo, una sola reelección. ¿Y cuáles son los requisitos para ser asambleísta? Ser ecuatoriano, o de nacionalidad, o de origen. ¿Sí? Entonces, puede haber sido o que sea nacido en el Ecuador o sea nacionalizado, como sucede en el caso mío, en el cual yo soy nacionalizado y acabo de participar en esta contienda electoral que se finalizó ahora el 7 de febrero. Nosotros como lista nos presentamos 4 en la lista y logramos entrar al primero, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El requisito: ser nacionalizado, ser mayor de edad, ¿sí? Gozar de los derechos políticos, no pasar por demandas penales, ni juicios de alimentos, ¿ya? Es muy importante también esos cosas de derechos políticos, es el derecho de ser elegido, que por sí lo tenemos, y
el derecho de desempeñar función pública, poder desempeñar función pública. Porque si yo he desempeñado una función pública y por X o Y motivo he sido condenado, sancionado por por hechos de corrupción, no puedo participar. Prohibiciones y descalificaciones. El asambleísta no puede participar en presupuestos, él no puede manejar dineros del Estado, ¿ok? No puede tener contratos, no puede ser parte de la administración financiera, no puede percibir otros ingresos que no sean los correspondientes a los de ser asambleísta, no puede gestionar cargos públicos, ¿sí? Y no puede, como les dije, no puede ejercer ninguna otra función diferente a la de asambleísta. Hay metodologías para descalificar un asambleísta. Entonces eso pasa por una denuncia a la presidencia, luego pasa a una calificación, luego va a la conformación de una comisión de multipartidista de investigación, luego viene el derecho a la defensa que tenemos todos, ¿sí? Luego se emite un informe y luego hay una votación para decidir si el asambleísta se le descalifica o no se le descalifica. Hay una cosa muy importante que se me pasa por alto. Hay unas comisiones que se encargan de diferentes temas en la Asamblea Nacional, pero la comisión más importante se llama CAL, Comisión Administrativa Legislativa, ¿sí? Esa comisión está integrada por el presidente, por los 2 vicepresidentes y por 4 asambleístas. ¿Ya? Entonces, son los mismos que administran, son los mismos que dirigen, porque quienes dirigen es un presidente y 2 vicepresidentes y un secretario general, pero ese no tiene como don de administración, simplemente se encarga de todo lo que es correspondencia, levantamiento de actas, informes y todo lo demás, ¿ya? Pero en el CAL si entran los 3 principales, entra el presidente, el vicepresidente 1 y 2 y 4 asambleístas más que son elegidos por mayoría, ¿ok? Entonces esos son los que conforman el CAL. ¿Qué hace el CAL? Es la comisión administrativa, ¿ya? O la comisión administrativa legislativa, que se encarga de calificar proyectos de ley, de determinar si hay los suficientes argumentos para realizar un juicio político. Más adelante veremos propiamente cuáles son sus funciones. ¿Qué facultades tiene la Asamblea Nacional? Primero que todo, la Asamblea Nacional tiene la potestad de reformar la Constitución, así sea por una enmienda o por una reforma parcial. ¿Ya? Puede emitir, expedir, modificar o derogar leyes. Por eso decimos, es la parte legislativa. Puede aprobar o aprueba convenios, tratados internacionales, acuerdos internacionales con otros países o con algunas otras organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, ¿sí?
Naciones Unidas, en fin, con algún otro organismo, ¿ya? Y a su vez es el organismo encargado de aprobación del presupuesto general del Estado. El poder ejecutivo es quien elabora el presupuesto. El poder legislativo es quien lo aprueba o lo modifica o sugiere modificaciones en caso necesario. Como les decía antes, la Asamblea Nacional tiene la potestad de realizar juicios políticos. ¿Sobre quiénes? Sobre los funcionarios públicos. Ministros, secretarios de Estado, superintendentes, procuradores, fiscales, sobre todo lo que es las funciones, sobre todas las funciones, sobre todo los funcionarios públicos. Tiene la potestad de realizar juicios políticos en cambio de incumplimiento de sus funciones, de ejercer funciones que no le competen y demás otras cosas o faltas que se cometan. También está la facultad de la Asamblea del posicionamiento del presidente, del vicepresidente, de procurador, fiscal, defensor del pueblo y todo lo demás, superintendentes, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Intervienen también intervienen en la designación de integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Constitucional. La Asamblea tiene la facultad de dar indultos, ¿sí?, por motivos humanitarios, amnistías que se conceden por delitos políticos. Es quien autoriza, la Asamblea es quien autoriza el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente. Y a la vez es el ente encargado de conocer todo lo que son los informes del presidente. Entonces, ¿qué es el Pleno? Es la reunión de los 137 asambleístas. Ese es el Pleno. Es el máximo organismo. Es la Asamblea, es el máximo organismo. ¿Sí? Viene un segundo estamento que era el que ya les hablaba, que era el CAL. El CAL está conformado por el presidente, los 2 vicepresidentes y los 4 asambleístas. Tenemos un secretario y un prosecretario, serán elegidos por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea. Cualquier legislador de cualquier partido o movimiento político puede ocupar el cargo de presidente y vicepresidentes. Ellos son elegidos por 2 años y los podemos reelegir. ¿Ok? Ya no es el cuento de que la mayoría y por ser mayoría yo tengo derecho. No. Puede ser. Eso lo eligen entre ellos y se elige según la cantidad de votos que tengan. Se elige el presidente y el vicepresidente. Y los 2 vicepresidentes, son 2 vicepresidentes. ¿Ya? Los vicepresidentes, la función es igual, reemplazar al presidente en caso de ausencia. En el caso de la Asamblea hay que tener muy en cuenta que quien reemplaza al presidente es el segundo vicepresidente. Pero si el presidente de la Asamblea y el segundo vicepresidente, en caso tal, pidieran licencia para participar o renuncien para participar en otra contienda electoral o en una misma para la Asamblea, como el caso que se presentó ahora, sería el primer vicepresidente quien asumiría la presidencia. Y existen comisiones especializadas en diferentes temas y comisiones ocasionales, que son aquellas que se nombran para tratar un tema específico y esporádico.
Entonces decíamos que la asamblea es quien legisla, y hay dos tipos de leyes de los cuales trabaja la asamblea, que es las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas se caracterizan por lo siguiente: son las que regulan la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución de la República, ¿sí? Entonces son aquellas leyes como, por ejemplo, para hacer el Consejo cómo funciona el Consejo de Participación Ciudadana y todos esos otros organismos que fueron creados en la Constitución. Las que regulan el ejercicio del derecho y las garantías constitucionales. Las que regulan la organización, competencias y facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos, o lo que llamamos los GAT, ¿sí? Gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que tenemos varios gobiernos autónomos descentralizados. Tres tipos. Uno, los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales y los gobiernos juntas parroquiales, ¿sí? También son parte de lo que es una junta parroquial, son gobiernos autónomos. Igual, todas las leyes que son relativas al régimen de partidos políticos y el sistema electoral. ¿Cómo se forma la ley? Entonces, la ley se forma de la siguiente manera. Uno, la iniciativa. Entonces, puede ser por toda la asamblea, que es absoluta, ¿sí? Con un número determinado, la mitad más uno, ya. Por los que la otra es la forma que manda el presidente de la República, que puede crear, él es colegislador, puede crear, puede modificar, puede suprimir impuestos por medio de leyes, o aumentar para mejorar el gasto público, o aumento de gasto público, perdón. Ya. Hay leyes también que las da el pueblo, ¿sí? Y esas también entran a estudio de la asamblea, o un asambleísta también puede presentar un proyecto de ley. Lo importante para presentar el proyecto de ley es que el proyecto de ley tiene que tratar únicamente un tema, no puede tratar varios temas, ¿sí? Entonces, solo puede tratar un tema. Debe de ser muy bien expuesto, tiene que tener muy buena motivación y tiene que tener un proyecto de articulado. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que venir muy bien enumerado. Artículo, capítulo, artículo, numerales y literales. O sea, tiene que estar muy bien estructurado. Debe reunir los requisitos presentados debe reunir los requisitos ya antes expuestos para la calificación, ¿sí? Debe ser presentado a los presidentes al presidente de la asamblea y tiene 30 días para la calificación. Esto le corresponde al CAL, o sea, a la Comisión Administradora Legislativa, o al Consejo Administrador Legislativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo es el trámite legislativo? Hay trámites urgentes de urgencia económica, ¿sí? Y eso generalmente son los que manda el presidente. Entonces, que el proyecto sea iniciado por el presidente, sea una iniciativa del presidente de la República, que trate únicamente el tema económico, que sea calificado urgente por parte del presidente. Él es quien lo califica como urgente, y la asamblea tiene 30 días para aprobar o desaprobar.
a partir de la recepción, ¿ya? Y luego, si es aprobado, debe ser publicado en el registro único, que es la Gaceta Oficial del Estado, o el periódico, llamémoslo, es un tipo de periódico donde se publica todo lo que es aprobado, ¿sí? Reformas, leyes, decretos, todo, ¿ok? ¿Cómo es el trámite legislativo ordinario? Entonces, para el trámite legislativo ordinario se hace lo siguiente. Se inicia se manda el proyecto a la comisión especializada. Ellos hacen una difusión del extracto, luego distribuyen el proyecto, luego se califica, ¿sí? Luego ese proyecto calificado regresa a la comisión, quien elabora un nuevo informe. Luego pasa a un primer debate ante el Pleno. Se elabora el primer debate en el Pleno. Luego hay una apertura de que el ciudadano que participe en las comisiones y haga sugerencias, presente objeciones y todo lo demás. Luego se viene un segundo debate. Luego viene la aprobación del proyecto de ley, que puede ser aprobar, modificar o negar el proyecto. Hay esas tres opciones, ¿sí? Lo pueden aprobar, modificar o negar. Debe haber un quórum de aprobación, debe haber una forma de votar. Se puede votar o por todo el proyecto o lo podemos votar únicamente por articulado, ¿sí? Entonces, muchas veces dicen, no, como es una ley un poco extensa, complicada, miremos un poquito el articulado. Entonces empiezan a hacer un análisis de artículo por artículo y se va votando. O simplemente se dice, no, cojamos todo el proyecto, ya lo hemos leído, ya lo hemos analizado, ya ha pasado por las diferentes comisiones, por el diferente debate, ya se han hecho las correcciones, entonces vamos, o lo aprobamos, o lo modificamos, o lo negamos. Entonces se hace o por articulado o completamente. Y luego se presenta, se le envía al presidente para que el presidente o lo apruebe o le haga las diferentes se me fue la palabra, los puede hacerle alguna objeción, ¿sí? Pero tiene otra palabra en especial, pero le puede hacer otra objeción, puede, o sea, lo sanciona, él prácticamente dice, bueno, queda sancionado y lo pasa al registro, o le hace las objeciones necesarias. Hay que objetar este artículo, no estoy de acuerdo con este artículo, no estoy de acuerdo con este otro artículo, en vez de este debe ir este. Bueno, él puede hacer esas objeciones y eso luego regresaría de nuevo a la asamblea y la asamblea dirá, eso es vetar, se llama vetarla, ¿sí? O también puede vetar, objeciones o vetar, ¿ya? Bueno. Entonces, como le digo, el presidente de la República recae diversas facultades en materia legislativa. Primero que todo, él es colegislador, él puede mandar proyectos, él puede mandar leyes, ¿sí? Entre las que, y él también puede, entre esas funciones, él puede sancionarlas o objetar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea. No puede ser ley hasta que el presidente no lo apruebe, ¿sí? No la sancione. Y no es ley hasta que no salga en el registro único, ¿cierto? Entonces eso hay que tener muy en cuenta. La ley tiene que pasar por la Corte Constitucional. Muchas veces la Corte Constitucional es aquella que dice si una ley violenta o no violenta los derechos humanos o los tratados internacionales, ¿ya?
Hay que poner mucho cuidado en eso. ¿Ya? Entonces, o muchas veces va contra la Constitución. Hay leyes que se van contra la Constitución. ¿Ya? Entonces, si una ley se va contra la Constitución o se cree que puede afectar un artículo de la Constitución, inmediatamente va a la Corte Constitucional, que es el organismo que se encarga de interpretar, ¿sí? De interpretar esa, la Constitución y decir, bueno, a ver, esta ley sí o no ataca, o sí afecta a la Constitución, el tal artículo, ¿ok? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, ahí es donde viene lo que llamamos las objeciones por inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es esto? Que es contrario a la Constitución, el fondo o el contenido, o sea, el fondo o la forma, como decimos nosotros, o hay de fondo o hay de forma. Fondo cuando nos afecta el contenido, forma cuando nos afecta el procedimiento, ¿sí? En la Corte Constitucional es quien hace el dictamen y la inconstitucional puede ser inconstitucionalidad parcial, total o desestima. ¿Y qué es desestimar? Que de pronto la Corte puede decir, eso no está en nuestra competencia. Esa ley no está o ese tema no está no es de nuestra competencia. Por lo tanto, la ley tiene que regresar allá y desaprobarse, porque si la Corte Constitucional dice no es de mi competencia, tienen que revisar bien en qué se está fallando. ¿Sí? El control de constitucionalidad es preventivo, obligatorio, debe ser ante objeción por inconstitucionalidad, y todo esto es realizado por la Corte Constitucional, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Vuelvo y le repito, ¿cuál es el resultado cuando una ley pasa al control constitucional? O a la Corte Constitucional, que hace el control, ¿sí? Es quien hace el control, es quien dice, a ver, ¿por qué? Porque hay controles preventivos, hay controles obligatorios, hay controles, y es un acto que es así, primero que todo preventivo para no afectar derechos, no afectar la Constitución, no afectar tratados, ¿sí? Es obligatorio porque si yo tengo dudas, tenemos que la Corte jugar un papel importante en ese proceso. Entonces la Corte puede tomar tres acciones: lo archiva, lo reforma, ¿sí? O lo desestima. ¿Ok? Esa es la manera como la Corte actúa. Entonces, en conclusión, sabemos que la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas elegidos por voto popular, unos de nivel nacional, otros a nivel provincial, y los que representan a los migrantes en el exterior. ¿Ok? 2. Hay un órgano principal que es el Consejo Administrativo Legislativo, que se llama CAL, integrado por presidente, 2 vicepresidentes y 4 asambleístas. Función rápida de la Asamblea es legislar y fiscalizar. ¿Ya? Funciones diferentes. ¿Ya? Pueden seguir juicios políticos, aprueban presupuestos, posesionan presidente y vicepresidente, posesionan otros cargos como Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Consejo de Participación Ciudadana y algunos otros miembros de altos cargos y de diferentes funciones en el Estado. ¿Ya? Los juicios políticos se le siguen a cualquier funcionario público. Y la Asamblea también tiene la función de aprobar el presupuesto del Estado. Los asambleístas
a pesar que tienen fuero de corte, fuero constitucional, ellos, o no fuero, pues tienen fuero, ¿ya? Ellos también pueden ser destituidos por actuar en contra de la función que cumplen. No pueden percibir otros salarios, no pueden manejar plata del Estado, no pueden ser contratistas, ¿sí? No pueden desempeñar cargos diferentes al de asambleísta, ¿ya? Y sabemos que los requisitos fundamentales son ecuatoriano, de nacionalidad o de origen, 18 años, y no estar impedido para ser elegido o no haber perdido los derechos políticos. ¿Ok? Esa es la función legislativa.